me puse a investigar en internet y dije, bueno, ¿qué le falta al mundo? Le falta un podcast. Y yo dije, me hago un podcast. Nadie me lo pidió y yo me lo voy a hacer. ¿Y por qué? Porque siento que tengo mucho que compartir, hay mucho que podemos hablar, cosas interesantes, podemos hablar de política, religión, tecnología, mecánica, física, cuántica, astrolunar y podemos hacerlo desde la comedia, desde el humor o simplemente desde la seriedad y desde el duelo por todas esas neuronas que se murieron en el camino de gente que se educa viendo TikTok. Entonces, muchachos, hoy vamos a hacer nuestro primer episodio y tenemos a un invitado. Y tenemos un invitado top. Señores, traemos a un ingeniero de Microsoft para que hable con nosotros de tecnología, de cómo se va a acabar el mundo por la inteligencia artificial, de cómo las redes sociales nos han secado el cerebro, de cómo las redes sociales nos han ayudado a mejorar en la humanidad, que también es una realidad. De todo, de todo, de todo un poquito y sobre todo desde el respeto a la humanidad de cada uno y que todos tenemos el derecho de ser ignorantes cuando no hemos aprendido algo. Muchachos, creo que le demos la bienvenida a Jian, que lo conocemos en los bajos fondos del gaming como el Saiyajin, ingeniero de Microsoft y nada, que se Conocida en el bajo mundo como el Saya. el Saya. Ahí está Saya, la ¿Cómo cámara es estamos? tuya, ¿cómo estás? Bien, mameluco, bien. Entendiendo toda la expectativa que traes tú del podcast, yo venía con un cafecito a hablar de chill sobre el día, pero bueno, vemos que vamos a hablar hasta del fin del mundo. Vamos a hablar hasta del fin del A, mundo. Sí. a ver qué sale de aquí. Algo bueno tendrá que salir. Sí, 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 Entonces, sale algo bueno. nada, brother. ¿Quién es el Saiyajin? ¿Quién es Jan? A ver, ¿quién como persona? ¿Quién es? Más allá de ser un ingeniero de Microsoft, ¿quién es? ¿Quién soy yo personalmente? A mí me gusta, cuando me preguntan eso, me gusta describir mi día a día. Yo creo que si uno describe su día a día, describe un poco quién es como persona. Eh, Soy padre, duermo poco porque tengo una bebé pequeña todavía. Tengo otro niño más grande de 7 años. Es autista, así que es complicado explicarle algunas cosas y a veces es complicado también entenderle otras. Em, a ver, me gustan, tengo algunos hobbies, me gustan los peces. Quien me conoce desde niño sabe que siempre me ha gustado tener una pecera metida en la casa con un montón de cables por detrás. No, mentira. Es divertido tener Cables por detrás. Es divertido tener cables por detrás, no, no sé. la pecera. Ah, Es ok. divertido mantener una pecera con cable por detrás. Ya. A ver, me gusta cocinar. Estoy tratando de narrar desde la mañana hasta la tarde. Me paro, cocino, trabajo, me vuelvo a levantar a seguir cocinando. Tengo una rutina muy estricta, sobre todo aunque parezca mentira, con el tema del acuario. Me gusta el ejercicio, a pesar de que ahora ando un poco sedentario, pero ando ahí en un proceso de adaptarme todavía a mi trabajo. Llevo ya varios meses de onboarding, pero es un poco complicado, así que le tengo que dedicar tiempo de estudio y de cariño al trabajo. Y en las noches me gusta intentar jugar videojuegos. O bueno, yo lo intento, la cosa es que no sale tan bien. O sea, pues, al menos como mi equipo esperaría que saliera, no, así no sale. O sea, jugamos. Ya ganar es Jugamos. otra cosa. Sí, ganar es otra cosa. Ganar es otra cosa. Y fan del metal progresivo, aparentemente. Sí, sí. Hace Entiéndase por poco el fui al uniforme que 40 trajo. aniversario de Dream Theater. Sí, Y nada. Y, maravilloso. y Saiyajin, y la guitarra, que también el hobby con la guitarra, el hobby con el Sí, deporte de toda la vida. sí, mis dos relaciones tóxicas. Yo digo, me gustan las dos, pero es como que toco un tiempo guitarra y después la dejo otra vez porque estamos peleados y después vuelvo a tocar. Aunque últimamente estuve haciendo deporte, tuve que parar tenía muchos conflictos, la verdad, entre el horario del deporte y el horario del trabajo. También me gané una lesión por ahí en un dedo, entonces traté de retomar la guitarra y no pude. Así que ando por ahora como peleado con los dos. Pero en el fondo sí, que me ha gustado la guitarra desde que tengo algo así como, desde que tenía, perdón, como 11 años, 11, 12 años, me regaló mi papá mi primera guitarra. Y deporte también practico ¿qué? Desde los 11 o 12 años, por ahí cerca. Yo creo que empecé las dos cosas más o menos al mismo tiempo. Sí, Ok, entonces estamos desmontando el mito de que para ser programador hay que ser un friki que nada más ve anime y coma frituras, ¿no? depende.
Porque literalmente estaba comiendo frituras hace un rato y lo hice después de haber visto un par de episodios de Naruto, así que no. Mm, Creo que se pueden hacer más cosas que solamente ver anime y comer frituras, sí. O sea, no Sí, no, solamente come frituras exacto. y ven anime, el espectro es más amplio. Sí, sí. Pasa que yo sufro de la maldición del flaco y me puedo comer todas las frituras y todo lo que quiera comer y no engordo. Por eso no, Por no, eso no hay problema. sí, por eso no hay problema. No quiere decir que no me haga daño, Ah, pues daño hace, pero, pero moriremos pero felices. al menos, sí, al menos no se ve todavía. Eh, estudiaste en Venezuela, la universidad, Sí. estudiaste en la Universidad de las Fuerzas Armadas de Venezuela, más Sí. allá, y me interesa eso, yo quería tocar eso porque se me hace bastante interesante, porque que para nadie es un secreto la situación actual de Venezuela y que todo el que dice Fuerzas Armadas lo asocia con gobierno y mucha gente dice que todo lo del gobierno nada sirve, y cómo hace una persona que trabajó, que estudió, perdón, en una universidad del gobierno pública, llegar lejos, que siempre se dice, no, que es que en las universidades públicas no se preparan, que las universidades públicas, pero, o sea, se demuestra que va más allá de la universidad, sino del ser de cada uno. O sea, ¿cómo empezaste? ¿Cómo, o sea, cómo era ese Jan de la universidad? ¿Qué tenía en la mente? Sí, yo me voy a mover un poquitito más atrás, Mameluco, porque antes de la universidad no me imaginaba ni remotamente cerca de, al menos de tener el trabajo que tengo ahora, de hacer lo que hago ahora o a lo que me dedico. Y, y, y creo que pasaron cosas ahí que, no sé, siempre he sido como muy soñador, puede ser, y no me he conformado mucho con lo que me dicen, que cuestiono mucho las afirmaciones que me hacen los otros, aunque tenga casi que la seguridad de que es así, siempre voy y lo confirmo luego. O sea, si tú me cuentas algo ahora que yo no conocía, yo converso contigo y todo el tema, pero luego tengo que sentarme a leer y profundizar sobre eso. Espíritu, Sobre cualquier cosa que, que hablemos. un Si hablamos de espíritu carros, o crítico. sea, sí, totalmente. Entonces, yo creo que a partir de ahí, yo tomé unas ciertas decisiones en mi vida cuando decidí escoger esta carrera. Em, Tenía un par de opciones para estudiar, ambas eran universidades públicas. Una anécdota curiosa, no voy a decir cuál era la otra universidad, pero una anécdota curiosa es que el día que me tocaba ir a inscribirme a esa otra universidad, me invitaron a una fiesta en la playa y me fui a la fiesta. Creo que fue la única fiesta a la que yo fui entre mis 15 y mis 18 años y fue el día que me tocaba inscribirme en la universidad y no me inscribí. Hombre, Y, y, responsable. y, y ojo, no fue que tomé a mi universidad, a la UNEFA como plato de segunda mesa. Yo ya me había inscrito en la UNEFA y tenía el cupo. Me iba a inscribir en la otra y en realidad en mi cabeza yo iba a tirar una moneda y el lado que cayera, en esa iba a estudiar porque me gustaban de la misma forma las dos universidades. Como no me inscribí, pues me fui por la opción en la que yo ya había asegurado mi cupo también. Sin embargo, cuando yo hice mi prueba de OPSU, que es la prueba esta como de, Vocación. vamos a decir, de calibración, exacto, que es la que te muestra un poco tu vocación o hacia dónde deberías estudiar tu estudio, yo hice para estudiar física en la Universidad de los Andes. Y yo no me fui a estudiar física en los Andes. Mi segunda opción era estudiar matemática y tampoco estudié matemática. Y estudiar ingeniería de sistema era la tercera. De hecho, era ingeniería informática y yo me decanté por ingeniería de sistemas. Me sirvió mi resultado de OPSU también en UNEFA. Y ahí pasan algunas cosas curiosas, Manuel, porque la primera, y yo siempre lo digo, la universidad te enseña mucho y te da mucha buena base, cosas que yo uso todos los días en mi trabajo, pero también tiene uno que ser muy curioso e ir un poco más allá. Por ejemplo, yo no esperé a que me enseñaran programación para aprender a programar. Cuando yo vi mis primeras clases de programación, yo ya programaba un poco. Y cuando yo vi mis primeras clases de programación gráfica con un formulario y cosas por el estilo, ya yo hacía cuestiones más complicadas con bases de datos y cosas así. De hecho, mi primer trabajo lo conseguí de esa forma con un profesor que luego se hizo mi amigo, profesor de la universidad, buscaba a alguien para trabajar en su empresa desarrollando web. En ese tiempo se usaba Joomla y necesitaba alguien que supiera de base de datos. Y
conseguí ahí mi primer trabajo estando como, no sé, en el sexto, séptimo semestre, un trabajo de programación. Pero fue un poco por ir a perseguir la oportunidad. Eh, incluso estando en un lugar donde no habían tantas oportunidades para un ingeniero de sistemas para programar. Porque ciertamente yo no vivía en la capital de Venezuela, que es donde se Sí, exacto. concentraba la mayor cantidad de empresas de empresas que te podían dar un cargo como programador, como un banco, un seguro. Acá no las tenía, pero tenía el sueño, me gustaba y lo hacía así como por vocación, eso. Nunca dejé de estudiar em, programación desde que, incluso cuando las cosas eran muy difíciles, lo tenía muy cuesta arriba, todos los días iba y leía un poquito. Em, eso. Vale. Pero en ese momento, en ese proceso en el que ibas aprendiendo, en el que te nutriste, que tomaste, a ver, que me comentabas que tu idea era como lanzar una moneda y elegir una de las dos, yo creo que la moneda fue la fiesta. Mm. Definitivamente la moneda fue el momento de la fiesta donde me voy, bueno, yo me voy, ya total estoy inscrito. Sí, cara o playa. Caro playa, y cayó playa y me voy para la playa y ya, se acabó. Pero en ese, todo en ese proceso, desde que me dices que consiste tu primer trabajo justamente en la universidad estudiando con un profesor, ¿en qué momento te creíste y dijiste, esta es mi carrera, de aquí soy? Porque llega un momento cuando comenzamos y decimos, bueno, estoy estudiando, me gusta la carrera, pero llega un punto donde, en el que siempre uno dice, de aquí soy, esta es mi carrera, no me cambio, ya soy ingeniero en sistemas. Sí, sí, yo me preguntaba algo, me preguntaba casi eso mismo. Yo decía, ¿cuándo puedo yo decirle al mundo que soy un programador? Porque yo sabía tirar código y podía hacer cosas, podía hacer aplicaciones, podía programar móviles, podía hacer varias cosas sencillas, pero las podía hacer. Entonces yo decía, ¿cuándo le digo al mundo soy programador si por esto nadie me paga? Y dudo mucho que alguien me pueda pagar por el trabajo que yo sé hacer hoy. Y te aseguro que era la afirmación más incorrecta que podía tener en la vida. Había muchas empresas fuera de mi contexto que me podían haber pagado por eso. Em, y ahí conocí a un amigo en ese tiempo, que Pedro Márquez, querido Pedro, luego se hizo muy amigo mío. De hecho fuimos vecinos acá en Chile, donde yo vivo ahora. Él se mudó a España, pero eh, cuando yo lo conocí, yo todavía estaba estudiando. Y a mí lo que más me sorprendió fue su sorpresa al ver las cosas que yo sabía hacer. O sea, entendiendo como el nombre, alrededor de él había como un aura de es Pedro Eminencia. Márquez, sí, claro, y lo es. Pero estaba esa aura y yo tenía todo ese concepto en la cabeza. Y cuando vi la sorpresa que él tenía al ver las cosas que podía hacer, que para mí en ese tiempo eran cosas sencillas, em, pero a él le gustaban. Y me ofreció un trabajo, luego empecé a trabajar con él también. Ese fue creo que mi segundo trabajo como programador y ahí yo dije, no, es que esta es mi carrera, esto es lo que yo tengo que hacer de aquí en adelante. Hay una anécdota interesante alrededor de ese trabajo también. eh, y es que yo trabajaba en ese tiempo en un cine. Yo trabajaba en el cine, un trabajo normal que es Común. es bueno para personas que están estudiando, de hecho es lo que quería decir. Eh, es el tipo de trabajo que uno toma cuando está en la universidad y no tiene tanto tiempo, porque el horario es distinto, porque es un poco más flexible, ese tipo de cosas. Yo trabajaba en el cine y entonces me reuní con él y él me dice que le muestre unas cosas. Le mostré, en ese tiempo yo hacía JavaScript y CSS, cosas por el estilo. Y me dice Fuerte. que le muestre algo, se lo muestro y él me dice, ok, este es el proyecto que hay que hacer. Y cuando me lo describe era una cosa que para mí era de otro mundo. Todavía si te lo cuento ahora parece absurdo lo que estábamos haciendo en ese momento. Y él me dice, pero hay que hacerlo en .NET, en C Sharp. ¿Has programado en .NET y en C Sharp? Y yo no. ¿Y cuándo tiene que estar listo? En una semana. Y yo dije, Dios mío, ¿cómo aprendo yo a programar en un lenguaje de programación? Aprendo un framework, hago el código y lo entrego dentro de una semana. Y luego me dice, no, pero hay que usar unas librerías y unas cosas. Era muy complejo lo que había que hacer, incluso para alguien que ya conozca de C Sharp. Y yo me acuerdo que yo le dije que sí, que yo lo hacía, sin miedo al éxito. Yo le dije, ¿qué puede pasar? Si no tengo otra oportunidad. Pasé creo que 3 días sin dormir prácticamente nada leyendo.
y literalmente aprendí a programar o a dar mis primeros pasos en C Sharp en 3 días, solo, en mi casa, solo. Pero eso también es un poquito de la seguridad del yo puedo. O sea, yo conozco mis capacidades y yo sé que puedo, o soy un completo irresponsable y yo voy a decir que sí. Bueno, si no se entrega, no se entrega. Yo creo que Yo ahí, creo que había un poquito de las dos cosas en el vaso, pero no, yo no iba a entregarle, no iba a decirle el último día que no podía, sino que como yo nos reunimos algo así como un jueves o un viernes, y yo dije, me voy a tomar el fin de semana. Si el lunes yo de verdad veo que no entendí nada, yo le digo que no lo voy a hacer, y todavía le da tiempo de claro, reaccionar. Pero el lunes ya yo podía tirar código. Entonces yo dije, no, yo sigo con esto y ya. Se me complicó, sí, a mitad de la semana se enredó el papagayo como tenía que pasar, pero lo pudimos desenredar, le pedí apoyo, él me ayudó bastante y sacamos el desarrollo. Ahora, lo curioso de toda la anécdota, que me desvió un poco del tema, fue que cuando yo terminé, yo me quería ir del cine y yo terminé ese trabajo y cuando él me pagó algo así como un año de mi salario en el cine por haber trabajado una semana en punto .NET. cositas. Y en lo que se me dio la primera ventanita de irme al cine, yo dije, no vengo más. Y pero ¿por qué, Jan? ¿Y el trabajo? Yo, no, pues si ya cobré lo que me queda de año completo, estamos como en febrero, algo así. Y ya me habían pagado literal lo que yo me iba a ganar en un año en el cine. Y él me explicó unas cosas sobre cómo buscar mis primeros clientes y ahí empezaron a salirme a trabajo fancy, que era como, yo digo que era la vida misma diciéndome, esto es lo que tienes que hacer, que por eso me fui por este lado. Mi primer cliente personal así que atendí yo solo fue una empresa de Hawái, un resort de Hawái, para hacer mantenimiento de unas páginas de la señora y unos temas de base de datos que tenía la dueña en ese tiempo. Y para mí era como de mentira yo trabajar en eso, desde mi casita o desde mi humilde barrio, yo trabajando con un resort de Hawái y luego conseguí algunos trabajos medio fancy en ese tiempo y me enamoré mucho de la carrera. No solamente por el tema económico, que no voy a decir que fue una patita que me llamó la atención que podía cobrar bien por mi trabajo, sino que me gustaba lo que hacía, sentía que cambiaba vidas desde la sala de mi casa. Literalmente no tenía que salir, sino lo hacía con el computador y con eso mejoraba mucho la calidad de vida de mucha gente. Y eso me gustó, era muy gratificante. Yo creo que era una de las cosas que más me gustaba. Ahí tomé el impulso que me faltaba como para terminar de estudiar. Y todas las historias son distintas. Puede que a alguien le pase después, que estudió 5 años después, 10 años después, pero O incluso antes. em, o incluso mucho antes. Puede que tu vocación la descubras a los 7 años, pero eso fue mi experiencia y así fue como yo dije, esto es lo que quiero hacer, esto me voy a dedicar. Yo digo que ese punto que nombraste ahorita hace poquito de sentía que cambiaba vidas, es la relevancia que uno siente que tiene en el mundo cuando uno hace algo. Yo creo que muchas veces pecamos de eso, de que vivimos, trabajamos, pero no sentimos que no aportamos nada, solamente trabajamos. Somos solamente otra persona haciendo el trabajo que hacen millones de personas que uno se pues no aporto nada. Vivo, me da para vivir, pero no aporto nada. Yo creo que cuando uno empieza a vivir, a sentir que aporta con lo que hace, se empieza a enamorar del sueño. Sí, y ahí también hay un tema mameluco sobre eso que es la percepción de la realidad. Hay personas que sí tienen un aporte muy importante y perciben que no lo están haciendo, y eso también hay que destacarlo, que podemos estar boicoteándonos nosotros mismos a veces. Porque en ese tiempo yo pensaba que no hacía ningún aporte, pero si te pones a ver ese trabajo del cine, una vez yo trabajé en un 24 de diciembre y había muchas familias que viajaban todos sus familiares y el único sitio o uno de los pocos lugares donde tenían para reunirse un rato y reencontrarse era ahí, porque todo estaba cerrado. Entonces, igual hacía un aporte desde mi... Humildad, otro humilde. Sí, sí, desde mi posición, es lo que quería decir. Ok. Desde mi posición hacía un aporte que colaboraba mucho con la vida de las personas. En ese tiempo yo no lo veía así, es lo que quiero decir. Eso. Sí, hay cosas que se aprenden yo creo que hay cosas que se aprenden más con el tiempo, con la madurez de la persona y no en el momento. Mm. Yo digo que es como el típico cuento que le contaba en este día a alguien en stream, que le decía que me decía que me echaron de la casa. Y yo decía, pero no te vayas molesto, que todos cometemos el error de que nos vamos molestos de la casa. Y yo decía, y con los años nos damos cuenta de que no me tenía que ir molesto. Podía esperar a la mañana, nos calmábamos, conversábamos y nos íbamos. Si me tenía que ir, pues me iba, pero conversando.
Y en muchos de Y, los casos no se van. y en muchos de los casos no te vas. Y tu mamá, tu papá no quiere que te vayas. Te lo dicen en el momento de la rabia, pero es que no quieren que te vayas. Pero muchas veces actuamos como con lo que tenemos en el momento en la cabeza y no dejamos que se enfríe la mente o no tenemos la madurez para asumir las cosas como son. Mm. Gente, tenía otra preguntita en cuanto a eso, pero creo que ya me la respondiste, que era como que cómo se consigue un trabajo, o de hecho, no, te la tengo, cómo se consigue un trabajo sin experiencia, más allá, o sea, siendo una persona que no tiene ¿cómo decir? La dicha de conocer a la persona que tú conociste, que te empujara un poquito, ¿cómo se hace para conseguir ese primer trabajo sin experiencia? O sea, para una persona que está haciendo su carrera, sabe que sabe lo que sabe, pero no conoce a nadie. ¿Cómo, S- cómo hace? Sí, yo creo que hay algo importante y es que con lo único que uno puede remar hay dos cosas con las que uno puede batallar en ese momento. La primera es armarte un portafolio y tener tus propios proyectos, o sea, algo que tú hagas en tu casa. Sacas esos tiempos libres que uno a veces utiliza para ocio y se sienta a preparar un currículum decente, se sienta a preparar proyectos de cosas que, imagínate que tú buscas en LinkedIn y buscan a 300 personas, los perfiles se parecen. Bueno, haz proyectos que apunten un poco a lo que buscan en LinkedIn. Así cuando alguien vaya a preguntarte si sabes hacerlo, ¿tienes algo de experiencia en eso o tienes algo que mostrar? Eso es lo primero. Y lo segundo es la preparación para esa primera entrevista. Porque hay personas que son muy buenas en lo que hacen, no tienen la experiencia y les terminan ganando los nervios en la entrevista a la hora de ir a mostrarse y a mostrarse al mundo. Y puede que el portafolio esté muy bonito y la persona tenga el conocimiento sólido, pero no supo explicarlo a la persona que la está entrevistando y eso sale muy costoso. Y no hablo solamente de personas sin experiencia, de hecho sucede en todos los niveles. Te puede pasar con una persona que tenga 10 o 15 años de experiencia y no prepare la entrevista con, a ver, con el amor que hay que prepararla. Yo creo que hay que simplemente ponerle mucha energía para que salga bien y se termina dando. Pues básicamente eso es ahí y los trabajos freelancer que más allá del trabajo con una empresa, no más allá de un trabajo remoto con una empresa, sino ese trabajo freelancer de le trabajo a un cliente por un proyecto, le trabajo a otro con un proyecto. ¿Cómo se lleva eso? Qué tan importante es eso en la vida de un programador? Sí, sí, esa es una de las... claro, en el anterior era como conseguir un trabajo sin experiencia y esta es una de las formas de ganar experiencia al principio. Es difícil, sí, porque yo recuerdo que en mi tiempo, cuando yo empecé, una de las maneras en las que conseguía trabajo era como freelancer. Y estuvo muy de moda en ese tiempo que yo salí de la universidad. Recuerdo que había una estadística de un sitio que yo usaba que decía que tenías que enviar al menos 40 cotizaciones personalizadas. Cada cotización te llevaba más de media hora hacerla, si la querías hacer buena. Más de 40 para conseguir que te contactaran de vuelta. Y eso no era garantía de que te iban a dar el trabajo. Claro. Entonces uno pasaba una cantidad absurda de horas cotizando hasta que alguien te daba un trabajo en el que te puede estar pagando la hora a $1, la hora de desarrollo. Pero era la única manera que yo llegué a cobrar mi hora de desarrollo a $1 y lo digo así sin vergüenza. Pero es que no tenía otra manera de conseguir algo de experiencia y poder competir por trabajo donde me pagaran mejor o trabajos tal vez más interesantes, porque muchas veces conseguía algunas cosas que no me gustaban, pero era lo que había. Y como era freelancer y dependía de mí mismo para el día a día, tenía que simplemente hacerlo. Y a lo que quiero decir que no me gustaban era que a veces eran lenguajes de programación en los que tenía muy poca experiencia o lenguajes que no me gustaba trabajar, básicamente. Pero era el trabajo que había y yo Entiendo. lo hacía al principio. Ya luego, con la experiencia, más allá de decir que es que uno se pone más selectivo, uno se pone más, uno enfoca las búsquedas al perfil que quieres construir. Tienes que definir un perfil profesional y empezar a enfocar la búsqueda. Y lo que no sea dentro de ese perfil, pues decirle que no, porque necesita seguir creciendo, necesitas madurar. A ver, es como contextualizarlo a un futbolista que es delantero y le ofrecen 1000 trabajos de defensa, pero es que yo sí es delantero y yo quiero ser delantero y me quiero enfocar a ser delantero y no voy a recibir trabajo de portero todo el tiempo y el día de mañana sé que no voy a alcanzar a ser un delantero y capaz pase toda mi vida encasillado en una posición, en un trabajo que no me gusta hacer y siendo Mm.
La persona que dentro de 30 años se arrepienta de haber trabajado toda su vida en un cubículo que no quiere trabajar. Tal cual, tal cual. Ahora, para cerrar un poquito esa idea, Mameluco, lo último que iba a decir era que yo siento que ese trabajo freelancer evolucionó mucho después de la pandemia, porque la pandemia popularizó mucho el trabajo remoto. Entonces ya todas las empresas enviaron a la gente a la casa y las empresas nuevas se dieron cuenta de que podían dar contratos desde casa. Eso no pasaba antes. Solo unos pocos visionarios decían, ah, puedo buscar un profesional desde fuera. Pero luego se popularizó más e hizo que fuera más difícil ir a buscar trabajo como freelancer. Más difícil porque hay mucha más competencia, hay más gente haciéndolo y entendiendo cómo funciona. Antes había mucho desconocimiento sobre que siquiera existía esa metodología de trabajo. Eso. Claro. Sí, yo creo que la pandemia, y también te quería hablar de la pandemia porque, y me que lo tocaste tú, que es que, ¿qué tanto bien y qué tanto mal le hizo la pandemia al trabajo remoto? ¿Qué pasa? Que con la pandemia, mucha gente y creo que personalmente me pasó, que yo trabajaba era con páginas web, yo hacía páginas web, diseñaba páginas web, movía páginas web, soporte páginas web, pero con la pandemia apareció un montón de gente que veía cursos de 10 minutos regalando el trabajo en internet y yo creo que a los que teníamos un poquitico más de tiempo nos costó bastante porque ahora cuando ofrecíamos los trabajos al precio que lo ofrecíamos antes, nos decían, no, pero es que está muy caro porque ya me lo han ofrecido dos personas como a la mitad del precio. Y claro, los clientes después volvían diciéndote, no, pero es que me quedaron mal, me lo hicieron mal, que no sabían, que están empezando, o después venía el cliente y te decían, es que yo ya no confío en la gente que trabaja desde casa porque hay demasiados y me quedan mal. Entonces, ¿cómo le aportó, qué le hizo de bien y qué le hizo de mal la pandemia a ese tipo de trabajo remoto? A las personas que son independientes, más. Lo llevo más a las personas que son independientes porque sé que hay muchas personas que son independientes aún y que quieren empezar a aplicar en un trabajo más formal. Sí, yo creo que la pandemia evidenció algo que ya estaba ahí, y era que tú tenías que tener un perfil cada vez más específico para poder conseguir buenos trabajos. Al principio, de hecho, cuando yo freelanceaba, yo hacía backend, hacía base de datos, hacía frontend, hacía WordPress, hacía, Todo. trabajaba en servidores, hacía de todo un poquito. Hacía de todo un poquito. Pero luego me di cuenta de que las personas que conseguían los mejores proyectos eran los que tenían perfiles especializados, o sea, que hacían solo base de datos o que hacían solo backend, y era mucho más difícil conseguir un cliente, sí, porque si ibas a pescar los peces era mucho menos, era mucho menor cantidad a la que podías tú acceder, pero conseguían los mejores trabajos. Después de la pandemia, eso creo que se mostró más. Entonces, también empezó a suceder que la gente al irse a la casa, algunos tenían un poco más de tiempo, empezaron a investigar y a aprender. Entonces ya todo el mundo empezó a tener unas bases de informática, de desarrollo web un poco más, se empezó a popularizar más el tema y, y se volvía más complicado. Entonces la manera en la que tú podías seguir garantizando el trabajo era decir, ah, pero yo soy el que hago temas o yo hago plugins. O cuando se rompe algo, yo sé que solo el que lo soluciona. Tal vez el otro desarrollador lo hace, pero cuando se rompa no va a saber qué es lo que se hace con ese error, ¿no? Em, y yo eso lo entendía antes, pero para no enfrascarme más con ese tema y no seguir compitiendo ahí contra mí mismo en el fondo, que era la lucha, preferí usar la energía para otra cosa. Y era tratar de buscar clientes que me pudieran dar contratos como más a largo plazo, que me dieran proyectos de 6 meses, de 7 meses, de 10 meses, en un rol más especializado. Y así creo que se me fue dando. Y algunos de los que están remotos hoy en día, yo creo que tal vez prefieren algo así. Puede que algunos se identifiquen con ese concepto de conseguir un proyecto por 6 meses, que te va a garantizar un flujo de dinero también, porque el hecho de ser freelancer es rudo. Hay meses en los que entra plata y hay meses en los que no. Y uno también tiene que aprender a vivir con eso y aprender a armar una economía alrededor de esa entrada de plata, porque la salida siempre es fija. Y de hecho puede ser mayor, pero la entrada, cuando eres freelancer, es un poco, tiene un poco de incertidumbre alrededor. Eso. em, Eso, yo creo que eso fueron algunas de las cosas buenas y malas. Ahora, bueno sobre el trabajo remoto.
desde que empezó la pandemia yo trabajo desde mi casa. Y yo antes gastaba 1 hora y algo de metro de ida y otra de vuelta para ir al trabajo. Ahora ese tiempo lo utilizo para hacer otras cosas, por ejemplo, hobbies. Eh, em, y no me resta productividad. Eh, yo creo que cuando uno arma su zona de confort, ya en este espacio donde estoy, básicamente donde trabajo, acá yo me siento muy cómodo y me gusta trabajar aquí. Entonces cuando me sacan de acá es medio raro. Ah, Shayin, y que tu hobby con el gaming empieza en la pandemia. Sí, yo empecé a jugar en la pandemia. O sea, antes ya te ganaba, pero cuando empecé a hacerlo más formal, o sea, cuando fue legendario el cómo te ganaba jugando, sobre todo jugando FIFA, Sí. fue a partir de la pandemia, maluco. Ya que en la pandemia, yo creo que en la pandemia hay muchos aspectos, ¿no? Más allá de la tecnología y todo eso, aprendió a unir grupos. Yo creo que hay amistades que hemos forjado de la pandemia, de la pantalla, y que todavía se mantienen. Entonces, hay cosas en las que la Sí, tecnología aportó mucho en la pandemia. sí, señor, sí, señor. Se Ahora empezó a sé, usar también como la información, la informática para comunicar a la gente, sí, perdón, que te interrumpí. porque antes se utilizaba la informática para comunicar, pero era para comunicar de aquí hacia allá. Ujú. Antes se comunicaba de aquí hacia allá, como lo hacía la televisión. Ahora la gente se comunicaba de ambas partes, no era una noticia, sino que era gente junta en internet. Sí. Sayin, ahora, después de todo esto, de cómo se trabaja, de toda esta parte, ¿cuándo dice Sayin, mira, yo voy a aplicar para Microsoft? O Microsoft dijo, no, hay un venezolano en Chile que programa en la madre y lo queremos con nosotros. ¿En Mm. qué momento alguien dice, mira, yo me voy a tirar con los grandes y yo me voy a aplicar en Microsoft? Bueno, yo creo que lo he dicho poco, pero yo apliqué por lo menos 7 veces a Microsoft antes de entrar. Y lo hago desde que estaba estudiando en la universidad. Fue la primera vez que yo apliqué a un trabajo en Microsoft. Y lo hice, ¿por qué? Porque al principio sabía que no iba a quedar. De hecho, no me tenía tanta fe porque cuando leí el currículum de las 12 o 15 cosas que pedían, con suerte tenía una o dos. Entonces, así yo decía, claro, que hay gente que está mucho más preparada que yo para este trabajo, pero yo necesito entender qué es lo que tengo que estudiar. Entonces ahí yo fui preparando mi currículum y cada que daba un pasito volví a aplicar y me volvían a decir que no y volví a aplicar. Y luego dejé de hacerlo. De hecho, dejé de hacerlo por unos años. Eh, un día me escribe una reclutadora de Microsoft porque le gustó mi perfil de LinkedIn. Eh, de hecho, yo tenía un, un perfil más volcado a hacer Amazon. Y me había certificado como arquitecto en Amazon y otras cosas más. Pero la reclutadora ve mi perfil y me invita. Y yo dije, lo voy a intentar de nuevo. Me han dicho que no una cantidad de veces, pero no lo volví a intentar. Voy a ver hoy. Y de hecho, creo que son las mejores entrevistas que he hecho en mucho tiempo. Fueron resultados buenos, buenos, buenos en las entrevistas. Me hicieron pruebas técnicas bien difíciles y todas las resolví. No voy a decir que fácil o tranquilo. Sufrí mucho y sudé bastante frío, pero las pude resolver bien. Me dio los resultados que quería. Bueno, atención muchachos, sí, de hecho sí, la gente de Microsoft dijo, aquí hay un venezolano que vive en Chile, que programa como el diablo, lo queremos con nosotros, lo vamos a invitar a ver si quiere él aplicar con nosotros y hacer nuestras pruebas, una maravilla. Y No, lo pero acaba de decir él, ¿no? sí, no, pero antes yo había aplicado, solo que todavía no estaba lo suficientemente preparado para hacerlo. De hecho, no estaba, porque las cosas que yo mostré en la entrevista, que fueron los que me ayudaron a conseguir la posición, las había hecho en los últimos 2 años atrás. Fueron los proyectos en los que trabajé 2 años antes de entrar a Microsoft. Y un par de años antes aprendí a hablar inglés y cosas por el estilo que no tenía cuando hacían o en las primeras instancias. Me decían, ¿hablas inglés? Y yo, ok. O decía yes, no, Yes. no es lo que me están pidiendo, claro. Y ya después, con mejor preparación, me fue mucho mejor. Y no fue que me escribió a mí de forma aislada. Hacen campañas donde buscan personas con perfiles parecidos, e invitan a 300 personas y ahí los que digan que sí, los entrevistan y van filtrando. Ya. Eso. Isaí, ¿es verdad o es un mito que cuando llegas a Microsoft la vida te cambia, la gente empieza a andar en patinetas que vuelan, la comida te la llevan a la oficina, al cuarto donde estás trabajando, no te tienes que mover para nada y Microsoft te encierra en una burbujita para que trabajes?
O es más, somos unos esclavos del sistema que estamos dándonos látigo en la espalda, o es un trabajo bastante bueno, con buenos beneficios y que es completamente este, sobrellevable. Es que te estoy metiendo también por un voladero porque te estoy invitando a que hables mal de la empresa que te acaba de contratar o que le lances flores y los compañeros digan, pero mira, este es Hanamecate, lo que quiere es un mejor puesto. Sí, no, o sea, no he visto el primero volando todavía, pero en el fondo sí se respira un ambiente bonito. No es, de hecho, esta semana hubo un evento donde nos reunimos todos los de acá de Chile, que estamos como bajo la misma campana. eh, y, y la gente está muy contenta con el trabajo. De hecho, yo también. Te hacen mucho obsequio, te tratan muy bien, tiene muy buenos beneficios. Hay una filosofía de trabajo alrededor de Microsoft que es una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención, que lo sabía solo por historias, o yo le decía que eran mitos y leyendas de YouTube, o sea, cosas que contaban algunos YouTubers sobre la filosofía de trabajo en Microsoft y el balance entre tu vida personal y el trabajo que busca Microsoft que tú tengas y que sea saludable, y es así, o sea, voy a poner un ejemplo aquí que lo puedo decir. Tengo compañeros que dicen, hoy no voy a trabajar porque tengo al gato enfermo, lo voy a llevar al veterinario. O el viernes dicen, hoy no voy a conectarme porque viene un amigo de viaje, lo voy a recibir y vamos a salir. Y nadie se molesta por eso. De hecho, la gente en el chat dice, oh, qué bueno, ¿cuánto tiempo tenías de ver tus amigos? ¿Qué van a hacer hoy en la tarde? No, vamos a un juego de béisbol. Ah, ¿quién va a jugar? Son cosas de ese tipo y las políticas de la empresa están desarrolladas para que tú tengas esa vida saludable y ese balance entre tu trabajo y, y la vida personal. Porque entendiendo que si tú estás mejor, tienes mejor performance, básicamente así es como se desarrolla el estilo de vida y el estilo de trabajo en Microsoft. Y eso, a veces me preguntan, ¿cuál es el beneficio más loco al que has accedido desde que entraste en Microsoft? ¿O qué es lo más raro que te han dado cuando entraste? Que esa no me la preguntaste, pero igual la voy a tirar ahí. Venía después. Em, Viene después. Dale, pues. Venía, dale, Sigue. no, no, dale, dale, No, dale, no. dale, 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 dale. Ya me dañaste el guión, Bueno. dale. Sí, no, cuando yo entré y hay beneficios que son divertidos, como por ejemplo me pagan la línea del celular o me pagan la electricidad de la casa y el internet, cosas así, porque yo estoy remoto. Pero cuando tenía 30 días trabajando me regalaron un iPhone 16 Pro Max y ese sí me gustó bastante. Aparte me dieron ahí como un beneficio para adecuar mi espacio de trabajo y pude comprar airecito acondicionado y otras cosas más. Y esos son solo algunos de los beneficios. O sea, yo he leído beneficios de las personas que están en Estados Unidos a las que yo no puedo acceder todavía. em, y no sé, descuentos en cruceros, cosas que uno dice, pero ¿qué tiene que ver programar con un Un descuento descuento para de un tomar crucero, crucero? exacto. Sí, son cosas así. Entonces, existen beneficios mucho más fancy que yo todavía no he visto. Tengo algunos meses, pero a pesar de eso he percibido cosas bonitas y, y, y te he nombrado varios. El teléfono es lo material, pero el apoyo que he tenido de las personas que trabajan conmigo, yo no lo he tenido en ningún otro trabajo. O sea, hay un esfuerzo, pero que me parece así como sorprendente, de personas que están enfocadas en que tú te sientas bien trabajando. O sea, es como tienes reuniones semanales y seguimiento y una cantidad de cosas y preparan cursos donde de verdad te preguntan si te sientes bien y si hay algo mal, lo van a trabajar contigo. Uno no se siente solo en ninguna parte del proceso. Y eso es costoso. Eso es un beneficio que uno percibe y que no en todos lados lo tiene. Que tenga 90 días y todavía me siguen preguntando cómo me siento, cómo me siento, cómo me siento. Acá todos los días me preguntan cómo me siento. Y el día que me vean así como con la cara medio baja, alguien me llama aparte y me va a preguntar que qué es lo que tengo porque no me ve con la misma energía. Es asombroso. Y más o menos eso te iba a preguntar, o sea, en Microsoft existe esta competencia laboral de que yo quiero ser el mejor y no importa quién me pase por encima, o es muy, vamos juntos, remamos en la misma dirección, todos subimos, todos avanzamos, todos mejoramos, o es como vimos en la película esta de Google de aprendices fuera de línea, que todos se querían comer al anterior para pasarle por encima y quedar yo.
sea, ¿cómo es esa parte del ambiente laboral, en esa parte profesional, en esa parte de crecimiento de cada uno? Sí, en general, la empresa, la política, el ambiente de trabajo, las dinámicas de los equipos están hechas para que colaboremos, para que todos rememos hacia el mismo lado. En todos los trabajos, y en ninguna empresa eso se excluye, en todos los trabajos hay personas que buscan hacerlo mejor todos los días. Esos son los que se merecen las promociones o los promotions. Claro, Ver a alguien pasándole por encima al compañero para conseguir eso, a mí, al menos en el tiempo que yo tengo, nunca he visto a nadie así. De hecho, es como muy colaborativo. Creo que también cuando maduras como profesional, te das cuenta de que vale mucho más saber colaborar y juntar personas para conseguir el objetivo que aprovecharte del otro, porque en el fondo todo se va a saber y todo se va a ver. En este tipo de empresas se premia mucho más la colaboración. En este tipo de empresas que quiero decir, acá en Microsoft se premia mucho más la colaboración, el trabajo en equipo, el vamos a trabajar juntos o el no puedo hacerlo, necesito ayuda y que el compañero diga yo te ayudo. Eso acá se premia mucho y es a lo que la mayoría apunta y lo que uno termina replicando. En el fondo también cuando te contratan busca que sea una persona que haga fit con esos valores o con esos principios, em, y que no termine nadando o remando en el sentido contrario. bien. Hay otra cosa, ahora sí que ya hablamos de Microsoft, ya sabemos quién es el Saiyajin programa y Microsoft, la gente se quiere, viven en la burbuja de, vamos muchachos, vamos a trabajar, trabajan en la nube de los ositos cariñositos y regalan iPhone 16 Pro Max. Ojo. Hmm. Vamos a meternos ahora sí en, en, en lo que nos van a funar en internet, Saiyajin. Vamos a hablar un poquito desde tu opinión, también desde lo técnico, puede ser. Vamos a hablar un poquito de las redes sociales. Ok. Vamos, vamos a ver, primero, ¿qué es una red social? Porque decimos redes sociales, pensamos en Facebook y en Instagram, en TikTok. Pero en sí, ¿qué es una red social? O sea, ¿cuál es el objetivo de un inicial? Porque ya no es lo mismo que cuando empezó y hay que aclarar eso. Ya el objetivo Sí. de una red social no es el mismo de cuando empezó la red social. Pero inicialmente, ¿cuál era el objetivo de una red social y hasta dónde ha evolucionado ahorita? Sí, yo creo que es un negocio que permite conectar gente. Inicialmente partió como algo que quería conectar personas, se volvió un negocio muy rápido, luego, no sé, tuvo como su transición es decir, estoy hablando desde mi perspectiva, no soy un especialista en redes sociales, de hecho no uso tantas redes sociales, em, porque no, por varias razones. La primera, porque no siempre es el contenido que uno tiene que ver, o o que a mí me gusta al menos. Hay cosas que sí, y por ejemplo, a mí me gusta el acuario, como decía al principio, me gustan los corales. Y la manera de ver videos de corales y de acuarios en otras partes del mundo es usando también redes sociales, Sí, porque hay contenido muy bueno sobre eso. Pero si yo te digo que voy a aprender em, no sé, cómo hacer una parte crítica de mi trabajo, no lo voy a buscar en TikTok. No claro, sé si me explico, lo voy a claro. buscar en otra fuente. Puede que esté en TikTok, ¿quién dice que no? Pero así como va a haber uno bueno, puede que haya 100 que son incorrectos. Hoy en día las redes sociales son algo que se utiliza mucho para vender. Es un negocio donde tú eres el producto, donde importa mucho la data que tú generas y la data que tú consumes. Y, y, y trato de ser cuidadoso con qué data yo genero y qué data yo consumo también. Por temas de seguridad, por temas de seguridad personal, por temas de seguridad en mi trabajo también. Sí. Existe algo que se llama ingeniería social y es totalmente real y de eso hay que cuidarse. Entonces, eso yo creo que es un poco mi opinión. No estoy en contra de las redes sociales, en lo que estoy en contra es en el cómo a veces consumimos el contenido y el tipo de contenido al que le creemos a rajatabla, porque a veces la gente lo da así Y es que eso como que... Ujú. por eso yo hago perdón que interrumpa, ya hacía el chiste es que son ingenieros de TikTok Ujú. o son ingenieros de Facebook, porque yo creo que a veces también estás hablando de la seguridad personal, de la seguridad laboral, pero también de la seguridad intelectual, de a quién le creemos lo que estás diciendo, ¿no? Que
que es tanto lo que vemos y que afirmamos que damos por sentado como un sí sin buscar un libro. Sí, Mm, sí, totalmente, mameluco, porque, por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar, habían páginas como, no sé si la puedo nombrar, yo creo que sí, ¿no? sí, sin problema. Rincón del Vago, por ejemplo, que no sé si existe ya Yo creo o que ya no. no existe. Bueno, pero antes Una era gente que maravilla. conocía y que quería compartir conocimiento. Y si tú querías aprender a formatear un PC, tal vez era el mejor lugar para que tú empezaras a buscar tutoriales sobre cómo hacerlo. La gente en ese tiempo no perseguía likes, porque De- no se monetizaba Rincón del Vago. Tú no ibas a ganar plata con los likes que te dieran en Rincón del Vago. Tú lo hacías por compartir conocimiento. Pero igual hoy que en día Taringa, hay ¿no? muchas... Ujú, ujú, exacto. Pero hoy en día la gente, hay muchas personas a las que solo le interesa monetizar la cuenta y producir, hacer que el contenido se vuelva viral. No siempre esa persona es especialista en el tema o ni siquiera te está informando de forma correcta. Entonces uno tiene que saber qué es real ahí y qué no. O sea, mi recomendación es siempre úsenla, pero confirmen esa información que le están dando. Vayan y búsquenla luego en fuentes más oficiales o puede decirse tal vez más confiable de donde ver la información. Claro. Y sí, o sea, lo que pasa es que mucha gente entra y dice, mira, este tipo es doctor. Claro, hay un Mm, señor con una bata blanca puesta en un fondo blanco con un teléfono y dice, no es que él es doctor y le creo lo que dice, pero ¿quién te garantiza que es doctor? ¿Y por qué no vamos? Buscamos en una fuente confiable de información lo que el doctor dice y vemos si es doctor o no es doctor. A ver, tal vez la información que hay es correcta, pero nada perdemos siendo nosotros cuidadosos y analizando lo que nos están diciendo. Y sí, esto nos lleva mucho al Saiyajin. ¿Qué es esto? De primero te voy a hacer dos preguntas que te quería preguntar desde hace un montón de tiempo y las traía. Que era, primero, ¿qué es un algoritmo? Y segundo, ¿qué hay de cierto en esto que dicen yo modifico el algoritmo de Facebook o yo modifico el algoritmo de TikTok para que te muestre lo que yo quiero o me muestre a quien yo quiero? mm. Responde primero qué es un algoritmo y después vamos a hablar de esa frase de yo modifico el algoritmo para que... Los algoritmos básicamente son una serie de instrucciones que tienen una entrada y van a tener una salida luego, ¿no? O unas entradas y van a tener una salida. Para mí eso es un algoritmo. Y en Ok, el medio hay componentes tal vez más complejos, con estructuras condicionales, bueno, pero no me quiero poner tan técnico. Hay más cosas dentro del algoritmo, un sí o un no, y si no me voy por este camino, y si sí me voy por allá, y si esto pasa algún proceso, y si no hago lo otro. Hablar del algoritmo de las redes sociales, a mí me parece que es una obra dígalo. del marketing, una obra del marketing. Ah, Yo creo que lo voy a traducir alguien porque yo necesita... me quiero mojar, Saiyajin. Es que no te queremos mojar, yo lo voy a decir. Es una charlatanería. Mm. ¿Sí? No, o sea, tal vez no una charlatanería, yo creo que sí existe algo, pero la manera que consiguieron para que tal vez tú te sintieras técnico diciéndolo y que fuera, pero no tanto como para que te lo puedan entender, fue decir el algoritmo de X red social. Hay una que se llama X, de hecho, no quería decir de ninguna, pero el algoritmo de alguna red social. Y yo creo que fue eso. Porque sí existe, básicamente, existen procesos lógicos detrás que tú puedes modificar a tu favor. Pero eso no es que es el algoritmo tampoco de la red social. Detrás existen los algoritmos o los sistemas, son cientos o son miles. De hecho, son miles los que están detrás de eso, a los que tú ni siquiera tienes acceso. Tú no sabes qué es lo que está pasando. Tú lo que sí puedes es utilizar como el flujo de trabajo o el proceso que genera las condiciones, que genera algunas tomas de decisiones dentro de la plataforma, los procesos que generan sugerencias a través de interacciones con los datos, em, pero no necesariamente eso es que es el algoritmo. Em, Y esto yo creo no que sé. viene ligado No, a la parte donde decíamos que nosotros somos el producto. mm, Y la red social nos va a mostrar lo que ellos creen que nosotros queremos comprar. mm, No, nosotros no vamos, cuando decimos, no es que yo modifico el algoritmo para que me muestre lo que yo quiero, no, tú le estás diciendo a ellos qué es lo que tú puedes comprar y te están diciendo, mira, esto es lo que te puedo vender. claro, claro. Es lo que decía, le estás dando otra entrada para que la salida sea distinta, pero una cosa es modificar la entrada y otra cosa es modificar el algoritmo que procesa la entrada. El algoritmo
siempre va a ser lo mismo. Tú no puedes modificar eso, eso es parte del código. Tú lo que modificas son los datos que le das y en base a esos datos él te va a sugerir cosas Claro. o va a generar resultados distintos que son las salidas, ¿no? Lo que tiene el proceso del otro lado. Si seguimos con el concepto de algoritmo, para no salirnos un poco de eso y que no desechemos la idea por completo. Y yo creo que más que manejar el algoritmo es yo sé utilizar la red social Mm, y sé cómo llevarla más o menos a que me muestre lo que creo o a que te muestre a las personas que están interesadas, que igual eso no es trabajo de alguien. O sea, si tú vendes comida y alguien que solo ve comida en internet, o sea, inevitablemente le vas a aparecer en su página porque es lo que ve. ujú, Pero me interesaba eso porque es que se ha vendido mucho y mientras más te digan algoritmo, más caro te cobran por publicidad. Y hay gente que es bueno que lo sepa, pues más gente que dice, no, es que yo voy a estudiar el algoritmo de Facebook o yo voy a estudiar el algoritmo de esto. Y no es decir, yo voy a estudiar el algoritmo de YouTube, porque no vas a estudiar el algoritmo de YouTube, que YouTube no te va a dar permiso de ver su algoritmo para que lo estudies, pero es decir, mira, voy a intentar aprender cómo son las interacciones en redes sociales, o sea, saber por dónde estudiar, porque es que buscan por donde no es. Entonces, eso hace también, yo creo que limita un poquito la formación de la persona que quiere aprender a manejar redes sociales, que es un trabajo como cualquier otro, que es un trabajo respetable, porque no, o sea, yo cuando digo aquí que es una charlatanería hablar del algoritmo, no quiero decir que sea una charlatanería trabajar con redes sociales, es un trabajo respetable que yo no sé hacer, pero creo ujú. que se utilizan mal los términos para llegar a un, como un nivel de superioridad intelectual innecesario. Claro, totalmente. Pues allí, ahora, las redes sociales. ¿Cómo, cómo han hecho las redes sociales, más allá de lo que hemos hablado de que muestra de que la gente no verifica la información? ¿Qué han hecho las redes sociales para que ahora la gente no quiera estudiar tanto? Porque es una realidad, por lo menos yo que me desenvuelvo con muchos adolescentes, que es que no quieren ver un video que dure más de un minuto y medio. Mm, Y yo creo que parte de esto es de las redes sociales, pero también quiero que desde tu punto de vista me digas si esto lo percibo soy yo, si se percibe más gente, si desde más arriba de una persona que trabaja con programación ya se estudia esto como para poder desde la misma tecnología llevar a las generaciones nuevas a volver a estudiar, a regresar al más de un teaser, sino ya poder ver aunque sea un tráiler de una película, que no salieron más trailers, salen teaser de un minuto porque no ven el tráiler. mm. Sí, total. Yo creo que, a ver, la pregunta está larga. Em, voy a responderla por parte. La primera, cuando, yo creo que cuando se determina cómo premiar un contenido en una red social, no se hace a dedo, se hace basado en datos y basado en análisis de la psicología humana, básicamente, o de neurociencia, que dice, mira, si le muestras el contenido más corto, la persona va a ver más contenido y se termina quedando más tiempo pegada aquí en la red social, que es lo que en el fondo queremos nosotros, ¿no? Que consuma la mayor cantidad de contenido que podamos. Las redes sociales han modificado el cómo nosotros consumimos el contenido. ¿Por qué? Porque terminan premiando ciertos tipos de contenido, perdón, ciertos tipos de contenido, a veces más cortos, a veces más largos, premian diferentes tipos de interacciones con ese contenido y las mentes que vienen creciendo con esto se acostumbran a consumir todo de esa forma. Entonces ya no leen un libro, sino que quieren ver el resumen del libro porque todo te acostumbraron a que todo tiene que ser corto, a que las interacciones con el contenido son más cortas. Entonces, ahora, esas decisiones se toman en base, como te digo, a lo que puede terminar generando más ganancia. Y detrás hay decisiones tanto técnicas como psicológicas y otras cosas más, o variables, mejor dicho, que influyen en la toma de decisión de cómo el contenido se presenta. Entonces, al cambiar el cómo el contenido tú lo ves y cómo el contenido lo consumes, una persona que lo hace 6 horas al día, lo hace 10 horas al día, termina modificando su conducta inconscientemente. Ya luego lo que no está dentro de la red social también lo termina tratando de esa misma manera porque es como programó su cerebro em, o lo que su cerebro aprendió a hacer a la hora de interactuar con cualquier contenido, sea o no sea de la red social que está usando. Claro. Y yo creo que Ya. es eso, que la red social nos acostumbra a ver todo tan,
tan de golpe, o sea, nos bombardea de información tan rápido y tanta información variada que vemos Ujú. en 5 minutos. Hace 5 minutos puedes haber estado viendo algo de la Segunda Guerra y ahorita estás viendo algo de una película futurista y en esos 5 minutos ver un solo video hablándote de la batalla de Troya es como, de la guerra de Troya es como, siente que estás perdiendo tiempo porque estás dedicando mucho tiempo a una sola cosa y el tema es demasiado largo con 5 minutos. Y yo creo que Sí, eso, sí. yo creo que eso va en cómo se va programando la mente. Sayin, hablando de programando la mente, la inteligencia artificial, y aquí es donde ahora sí se va a acabar el mundo, y quería dejar esto tan interesante para el final, la inteligencia artificial, que la vemos, muchos la ven como ChatGPT en el celular y otros la ven como los robots que van a dominar el mundo. Ujú. Pero antes de hablar de los robots que van a dominar el mundo, que lo van a dominar, vamos a hablar un poquito de dónde viene la inteligencia artificial, porque es que decimos la inteligencia artificial y lo vemos como un ente gigante de ahora. Y yo digo que la inteligencia artificial, cuando yo jugaba en la NES, yo ponía uno versus IA. O sea, pues AI, perdón, que son las siglas en inglés, porque es que uno dice la inteligencia artificial, pero es que yo jugaba Player uno versus AI. Y eso hace 30, 35 años. O sea, no, bueno, no jugaba hace 35 años. Hace 35 años se programó. Yo lo que tengo son como 17 años. Ujú. Pero, pero eso, o sea, desde cuándo viene la IA con nosotros? ¿Desde cuándo viene la inteligencia artificial con nosotros arrastrándonos hasta aquí? ¿Cuándo Sí, o sea, apareció? las fechas no las tengo, pero la IA es más vieja que yo, de hecho, que sí soy más viejo. En el fondo, de hecho, yo estudiaba inteligencia artificial en la universidad. Uno lo veía como materia. Y antes de eso ya yo veía gente que había hecho su tesis de grado basada en redes neuronales, que eran conceptos que en ese tiempo eran avanzados, era como lo más difícil. Claro, se hacía a mano. ¿Qué fue lo que sucedió? Luego hubo una especie de, vamos a decirle que hubo como un punto de inflexión, hubo algo que generó un cambio, que fue la aparición del machine learning, el deep learning y estos conceptos informáticos que no los quiero marear con ellos, pero digamos que aparecieron hace unos años estos conceptos y revolucionaron la manera en la que nosotros podíamos ya interactuar tal vez con una red neuronal y otros conceptos que sonaban más a ciencia en ese tiempo, eran mucho más difíciles de hacer. De hecho, todavía trabajar con machine learning y estas cosas sigue siendo un poco más difícil. Ahora, hace poco aparece la inteligencia artificial generativa como OpenAI, ChatGPT y este tipo de cosas, y consiguieron una manera, no solamente, o sea, tiene un avance gigantesco detrás, el avance de lo que ellos consiguieron, pero no solamente el avance que tiene, sino que también encontraron la forma de poder meterlo en el bolsillo de todos a través de un chat. Entonces, ya poder sugerirte cosas, tomar decisiones de forma automática, o por así decirlo, o hacerte sugerencias, lo cual ya se venía haciendo con otras tecnologías de forma mucho más complicada y que no era tan inteligente, entre comillas, em, ya es más fácil de hacer. Y a medida que avanza el tema, muy rápido, de hecho, se crean cada vez nuevos modelos que mejoran mucho esa toma de decisiones no solamente la toma de decisiones, las sugerencias que hacen, sino también algunos aspectos que se quieren conseguir, como empezar a incluir un poco de sentimiento a los chats y a otras herramientas que están alrededor, porque no están solamente los chats. El chat yo lo digo que es una interfase para interactuar con los modelos de IA que están detrás, ¿no? Claro. Entonces, así funciona la inteligencia artificial. Básicamente funciona así. La inteligencia artificial, eh, ¿cómo aprende? Ahora, ¿cómo aprende la inteligencia artificial? O sea, ¿quién le enseña la inteligencia artificial? O sea, tenemos los Sí, modelos de datos, pero ¿quién le enseña? sí, bueno, los modelos básicamente tú tienes que, por así decirlo, crearlos o entrenarlos con cierta información o cierta data, y a partir de ahí es que ellos pueden generar respuestas. Hoy en día se populariza mucho que OpenAI lo que hace es que genera estos modelos que son como gigantescos
y te permiten preguntar casi cualquier cosa al modelo y él te responde, pero hay algunos que son más específicos y que de hecho tú mismo puedes entrenarlo pasándole documentos de texto en PDF y otras fuentes de datos. Entonces esos modelos se vuelven como especializados. Y ahora hay sobre la mesa un concepto que se va a escuchar mucho este año y ya se está escuchando, que es el de agentes. Entonces ya no hablo yo de un modelo nada más y de mi chat, sino que hablo de un agente. Un agente, ¿por qué? Porque es una IA que está especializada en hacer una tarea en específica. Por ejemplo, puede ser un vendedor de chocolate y tú lo entrenas con toda la data que exista sobre chocolates, tu chocolatería, la competencia, los estudios de mercado y una cantidad de cosas, y puedes tomar decisiones muy buena en base al chocolate. Y puede ser no solamente el vendedor, sino que puede ayudarte a tomar decisiones mucho más estratégicas en una empresa. Y así como hay agentes de ese tipo, puedes empezar a crear agentes que te ayuden a ti, por ejemplo, con el trabajo del streaming. Y van a ser herramientas que nos van a ayudar a que, indiferentemente de cuál sea la labor que tú hagas, puedas tener acceso a una tecnología desarrollada con inteligencia artificial que te ayude a hacerlo más fácil o que te ayude no solamente a automatizar tareas, sino a hacerlo más llevadero. Y eso está bueno, porque los agentes van a escalar mucho, los agentes van a poder tomar decisiones y hacer procesos solos. Y eso está maravilloso, porque hace unos años se hablaba de tener un asistente virtual, por ejemplo. Llevan empresas creando asistentes maravillosos y todo el tema. Ahora tú vas a poder crear el tuyo desde tu casa. Claro. Eso es lo que está interesante con eso. ¿Saben? Y a la sociedad, ¿qué desventajas trae esto? O sea, ¿qué desventajas trae que sea todo tan encasillado dentro de un robot, por decir de una manera, donde un teléfono te diga lo que deberías hacer, donde la computadora te sugiera todo en la mañana? Y yo creo que se va perdiendo ese, el error humano, ¿Mm? creo que se va perdiendo Sí, muy, sí, dime. no, no, yo iba a decir era que lo que pasa es que la inteligencia artificial te da la libertad de poder acceder a información casi infinita al instante. Ya no tienes que ir a una biblioteca y preguntar cuál es el libro, te dan 10 y ahí tienes que empezar a buscar en los 10 libros de dónde consigues un párrafo en cada uno para poder armar tu idea. Ahora le preguntas y te hace un resumen de los 10 libros y tú le puedes decir el nombre de los textos y te los busca y si son públicos te lo resume. El problema es que se confunde esa libertad con libertinaje. Y se han creado herramientas, por ejemplo, que te pueden hacer el trabajo de la universidad y tú ni siquiera lo lees y no sabes de qué trata. Yo creo que eso es negativo, pero a mi parecer son más las cosas positivas que nos trae la inteligencia artificial que las cosas negativas que en el fondo vienen dadas por el mal uso que el ser humano le da a la herramienta. Sí, y por eso yo te pregunté primero las desventajas, porque ahorita vamos a hablar de lo positivo, que sé que es más y nos va a dar un mejor ¿Mm? contenido que hay que hablar. Pero te preguntaba por las desventajas porque sí he visto mucho eso de gente que ya te piden algo, lo pides al chat y listo. O sea, y yo a veces pienso, tengo mi mente llena de contenido que por leer de más, que a veces uno se llenaba, que a veces te preguntaban a ti de los viajes de Colón. Y ahora hay gente que no sabe que Colón hizo 4 viajes. O sea, hay gente que solamente sabe el que llegó, que viajó en la niña y que habían 2 carabelas más, pero que ni siquiera te interesa el nombre de las otras dos porque te dijeron cómo llegó Colón y les vendas ChatGPT y te contó cómo llegó Colón y listo, y es la información que tú tienes. Pero yo siento, ¿por qué tengo tanta información en la mente y ahora la gente la evita? Porque no es que no la tiene porque no la pueda tener, ni porque yo sea superior, sino porque ahora la gente la evita, no la ve necesaria y se queda con lo que... Sí, sí, yo creo que depende un poco, siempre va a depender de la curiosidad del individuo. Porque, por ejemplo, cuando salió Internet pasaba lo mismo. La gente dejó de leer libros porque podía ir a Google, Sí. buscarlo y copiar el pedacito de Google, pegarlo. Porque, y esto es lo mismo que pasa también con el chat hoy en día. La gente los utiliza mal. La gente le dice que te busque sobre algo, lo copia y lo pega. Ese copy and paste existe desde hace mucho rato. Ajá. Y yo llegué a trabajar en la unidad
donde la gente copiaba un pedacito de Wikipedia y copiaba otro pedacito de aquí, un pedacito de Escribd y salían 3 páginas completas y las copiaba y las pegaba. Y eso ha pasado siempre. Solo que ahora el chat viene y te hace el trabajo entero. Y le puedes pedir la introducción, que era lo único que se esforzaban a veces algunos por hacer. A ver, y que esto pasó desde los libros, ¿no? Sí, Porque claro, había desde hace gente que rato. con los libros, leías el libro, te escribías Batalla de Carabobo, por ejemplo, aquí en Venezuela, y Batalla de Carabobo, el primer párrafo, el primer punto, escribías tal cual, no sabes qué estabas escribiendo, solamente copiabas las letras y entregabas así. Sí, tal cual, tal cual. Entonces, eso ha pasado. Y en el fondo el problema está en el uso que le damos a la herramienta. Hay usos que son complicados, como por ejemplo el fraude. Hay personas que se encargan de alguna manera, clonar los procesos. No sé si estás familiarizado con eso, pero en algunos países, por ejemplo, en Brasil, tú puedes acceder a créditos con una verificación biométrica que te hacen a través del teléfono. O sea, el Sí. teléfono te envían un link, la aplicación evalúa tus rasgos faciales, tu voz y otras cosas más, y con eso te pueden aprobar un crédito al instante. Hay personas que utilizan inteligencia artificial para generar, vamos a decir, La como biometría de un otra persona. personaje, una copia de ti que puede pasar por el proceso de verificación biométrico. Consiguen un crédito, se llevan la plata y tú te quedas con tu deuda. Y eso sucede y han nacido nuevas prácticas de ciberseguridad que buscan atacar ese tipo de problemas. Entonces, em, sí trae su riesgo y como te digo, depende del uso, del uso que se le da a la herramienta. Sin embargo, lo vuelvo a decir, yo rescato que hay muchas más cosas positivas y se puede hacer mucho más positivo con inteligencia artificial que lo negativo que se puede hacer con ella. Claro. Ahora vamos a hablar de cosas positivas que se puede hacer con la inteligencia artificial. Por Ujú. ejemplo, yo creo que se optimiza procesos y se ahorra un montón de tiempo en cosas que antes te podían llevar un día y ahora las puedes hacer en pocos minutos. Por lo Sí, menos, totalmente. sí. Dale, dale. Y por ejemplo, cuando hablamos, no es que de los programando, a veces perdíamos mucho tiempo programando, haciendo una cosita muy sencilla y no era solamente programándolo, sino buscando la guía de cómo hacerlo. Y ahí sí te hablo del chat este, de cómo lo usan, porque Ujú. en esto yo conversaba con alguien y le decía, pero ¿por qué usas el chat así y no utiliza el chat como una guía? Que, por ejemplo, en vez de decir al chat, resuélveme el problema, preguntar al chat, ¿cómo resuelve el problema? Y el chat te dice, bueno, el problema se resuelve así. Y tú dices, bueno, ahora con esto que me da el chat voy a estudiar esto, porque por algo está aquí, por algo me lo dice. Yo voy a estudiar sobre esto y así aprendo mucho más. Yo creo que si logramos aprender a utilizar las cosas como guía y no como copiar y pegar, yo creo que es una ventaja grandísima y te va a ahorrar horas y horas y horas de leer contenido que no te interesa leer. Sí, Yo creo que cuando queremos aprender algo, leemos mucho que no nos interesa y que no nos va a aportar nada, pero es que no sabemos por dónde abordarlo y terminamos estudiando cosas que no es lo que íbamos a estudiar. sí, totalmente. De hecho, algunas cosas em, que me gustan de mi trabajo es que buscamos que ahí en todos lados ahora. Es el tema de conversación de todos los días. Claro. Pero lo que buscamos hacer es que la IA ayude a la persona, que no tome las decisiones siempre por sí sola, sino que sea tú quien tiene el control del barco y que eso sea como un tripulante más que te ayude a hacer algunas tareas que son repetitivas, a veces tareas que son tediosas o tareas que necesitan que se hagan siempre de la misma forma y quiere evitar un poco el error a la hora, no sé, de manipular los datos o de tomar una decisión que de repente tiene que ser igual todos los días, tal vez es automatizable y esto lo puede hacer. Em, a mí me gustan mucho avances que veo, Mameluco, en neurociencia, en estudios de ADN, en medicina, en automovilismo y en una cantidad de cosas más, incluso en el gaming. En estos días veía una demo de un videojuego que está siendo generado por inteligencia artificial. Entonces llegas a algunos niveles donde lo que viene después se genera por IA. Entonces lo puedes jugar varias veces y lo pueden jugar 100 personas y lo que viene de ahí en adelante no va a ser igual. Va a ser generado por inteligencia artificial. Entonces, la experiencia a la hora de jugar y de consumir ese tipo de contenido o de entretenerte
va a cambiar, porque se va a generar algo que te guste a ti. Y no quiere decir que todos los juegos van a ser autogenerados, pero yo creo que en adelante van a haber muchos juegos que van a tener esa patita que se genera sola. O sea, y que se genera sola es que se puede generar un personaje solo, que se genera un pedazo de mapa que no existía y se genera en el momento para que tú lo veas. Son cosas, una trama, Claro, es más eso es personal, asombroso. más Sí. personalizado. Ujú. Ahí, ¿usas tú un chat con inteligencia artificial en el celular? Por favor, uso Copilot. Sí, Yo no, sí, aquí lo tengo, a ver. Si voy a mi teléfono, a la pantalla principal, no sé si se ve, pero ahí arriba está Copilot en alguna parte del video, a ver. sí, ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve. Copilot, al lado de YouTube. Sí, eso. Y le das las gracias tú cuando te ayudan algo. Ahí le digo buenos días. Sí, bien ahí Lo trato asegurando. como si fuera una persona. Claro. Y le pido disculpas y ¿Y le sí, tenés porque yo digo, nombre? ¿Le tenés nombre o no ha llegado hasta ahí todavía? no, ya el nombre se lo dieron. Yo le digo Copilot. Tampoco es que Copilot, le digo Copilot y ya. Bien. Tampoco tan sentimental. Tampoco Pero es sí soy sentimental. Sí. educado con él, claro, para no perder la educación, porque si no uno la pierde luego. Claro que tampoco es como una máquina que tengas ahí que no tenga sentimiento. Claro, ¿verdad? Sí. A ver, Sayin, el Machine Learning, ¿es el pasado o es el futuro? Es la base, mameluco. Es la base, ¿cierto? Ya eso lo vemos Sí. como, es la base, de allá venimos. ¿Por qué te Ujú. pregunto esto? Porque hace, yo creo que 6 años, no, sí, alrededor de 5 o 6 años, yo hablaba contigo de Machine Learning y me decían, estudia eso, que eso es el futuro. Y ya lo estamos viendo que, o sea, 5 años tampoco es un montón de tiempo, tampoco es tan poquito tiempo, pero es que ya es el pasado, o sea, ya lo vemos como que esa fue la base, lo vemos como a C, como al lenguaje C, como al abuelito, de allá venimos, pero Sí. mira dónde estamos. Entonces te pregunto esto porque, ¿dónde vamos a estar en 15 años con la inteligencia artificial avanzando como va? Sí, y esa pregunta está buena porque, no sé, yo lo que diga aquí puede ser cualquier cosa y mañana hacen algo nuevo y no tiene nada que ver con lo que yo me imagino que hoy pasa. Y voy a poner un ejemplo ahí. El año pasado yo estudiaba una práctica que se llama ingeniería de caos y se estaba poniendo de moda y yo cuando lo leí en todos lados yo dije, eso es lo que va a venderse luego. Hace un año no, hace un par de años ya. Y eso es lo que se va a poner de moda y voy a estudiar eso. Y me puse a estudiarlo. Es como, siempre hago como mi análisis de mercado y entiendo qué cosas van a estar para más o menos mantenerme en la punta de la ola, que es difícil porque todos los días sale algo nuevo. Pero entonces nació algo llamado ChatGPT, es como el meme ese que anda por ahí del teaser de Shrek 4, ¿no? El que salió hace poco. 5. El 5, claro, el teaser de Shrek 5 versus la mamá de Peppa Pig embarazada. Y como que lo mató totalmente, así fue. Llegó ChatGPT y trajo todo el concepto nuevo y todo el montón y ya nadie habló sobre el tema. Y no quiere decir que la práctica no es buena y que no hace cosas maravillosas y que se está trabajando mucho, pero es que lo que se conversa hoy en día es sobre la inteligencia artificial. Hace poco salieron estos modelos nuevos o esta DeepSeek. Básicamente son es una IA que puedes instalar en tu computador y usarla desde tu máquina con procesadores muy distintos a los que se utilizan para los modelos de OpenAI. Entonces, cuando ya tú tienes ahora el poder de hacerlo en tu computador, las cosas cambian un poco. De hecho, algunos lo comparaban con cuando nació Linux. O sea, a ese tamaño es el descubrimiento que se hizo ahora y lo que se está lanzando hace un par de semanas atrás, eso pasó. No sé, ¿quién podía predecir que eso iba a pasar hace 4 meses? Claro. La gente que estaba trabajando en el proyecto y era secreto. Y seguramente hay una cantidad absurda de proyectos detrás, parecidos a eso, que van a terminar saliendo en los próximos años. Yo creo que simplemente estamos creando las bases de lo que vamos a terminar viendo en algunos años y que hoy ni siquiera imaginamos cómo se va a ver, cómo se va a consumir y cómo se va a utilizar. Yo creo que temprano lo hablaba. Estas cosas, los teléfonos, yo creo que van a cambiar su forma, van a cambiar la interfaz y el cómo se consume. Porque hoy en día el teléfono es una máquina que está hecha para que tú le escribas y veas el contenido en una pantalla muy grande y todo el tiempo. Pero si ahora va a haber una cosa a la que le puedes preguntar incluso por audio, sin necesidad de usar un teclado, ¿para qué la gente va a seguir escribiendo en el teclado si Claro. le va a poder hablar por texto? Entonces, yo creo que la forma en la que nosotros nos comunicamos acá va a cambiar Que ya va a cambiar cambió. un Fíjate poco. que antes era un teclado
y veía las cosas en la pantalla. Y después inventó, pero si puedes escribir en la pantalla, ¿para qué quieres el teclado? Y quitaron claro, el teclado. claro. Y yo creo que de ahí, o sea, parece un cambio pequeño, pero es que de ahí vamos. Y entonces ahí, ¿cómo? O sea, ¿te imaginas el futuro como la nave de Wally llena de inteligencia artificial por todas partes, robots que se llevan la comida, que la traen, que ya hay robots Ujú. que son mesoneros, robots que te limpian la casa, ya hay robots que te pueden decir cosas para que te sientas mejor y te GPT te puede aconsejar. O sea, ¿te imaginas el futuro como como la nave de Wally o te lo imaginas más como el apocalipsis de Terminator? No, tú sabes cómo me la imagino yo, exactamente cómo me la imagino yo, como la casa de Iron Man, donde vivía Jarvis y él le pedía que le hiciera cualquier cantidad de cosas y casi que podía vivir solo con Jarvis, Robert Downey Jr., y Jarvis hacía todo. Y le preguntaba, mire cómo amaneció el clima, y Jarvis le decía, y mira cómo Alexa existe y puede hacer muchas de Eso las existe. cosas. Entonces, yo creo que van a haber maneras diferentes de interactuar con la IA. La IA va a estar en muchísimas de las cosas que tenemos al día a día. Van a terminar cambiando em, algunas cosas a las que estamos acostumbrados a usar o a ver o vivir desde hace décadas. No sé, mameluco. Cosas que voy a decir cualquier disparate acá, pero de Esa es la repente idea. podemos hacer que los semáforos sean más interesantes, más inteligentes y que el tráfico sea más inteligente y la IA tome decisiones para que no se generen trancones dentro de 2 horas en las autopistas más transitadas y empiece a desviar el tráfico como sienta que puede desviarlo. Eso no lo hace una persona porque sería imposible que alguien se ponga a organizar calle por calle, Claro. pero tal vez una IA sí podría hacerlo. Entonces, yo creo que hay cosas como esas a las que estamos tan acostumbrados porque no ha cambiado en décadas y que la IA va a venir a cambiar y ahí es donde va a estar el cambio y vamos a sentir que está por todos lados. Pero vamos a tener que tener interfaces centralizadas como ese Jarvis de la película para poder interactuar con toda esa inteligencia que está detrás. Entonces, yo creo que, entonces tú decís, ¿en cuánto tiempo es ahí? Si te toca decir años, ¿cuántos años tú decís que ves el mundo así? Ah, tira la cifra, No, en arriesguese. cuanto veo el año así, yo creo que menos que 2 años no, más de 2 años no, perdón. Yo creo que eso va a ser Ya, pronto. eso es pronto, ya. Sí, o sea, el cambio ya está, las cosas están pasando y de hecho, se tuvo que frenar un poco ese proceso. Siento que OpenAI, no sé si recuerdas que hace un tiempo le tuvieron que pedir que frenaran un poco la creación de los modelos nuevos porque era un poco peligroso la velocidad a la que estaba avanzando eso respecto a que no habían regulaciones legales y un montón de cosas para poder tirar eso a la calle y al bolsillo de todo el mundo. Al bolsillo yo quiero decir porque va metido en el teléfono y lo lleva acá. Por eso Claro, digo, sí, ponerle en el bolsillo ese poder a todo el mundo cuando darle todavía no habían tanto poder regulaciones legales. a todo el mundo. Sin regulaciones legales, que eso no se salga de la Sí, frase, porque y eso, que eso te lo quería preguntar también, o sea, ¿hasta qué punto es sano darle tanto poder a todo el mundo? Porque yo creo que esto es como darle una pistola a un niño pequeño en muchas personas. Yo creo que es mucho, y las regulaciones legales, pero ¿cómo se regula? O sea, ¿cómo se regula esto? ¿Cómo se regula tan? Porque es poder lo que le está dando a una persona. Ya tener internet, ya tener acceso a una red social es mucho poder, porque se ha visto gente que ha hecho mucho bien o mal ¿Mm? con solamente una red social. Ahora imagínate con tanto poder de inteligencia artificial al alcance de la mano como si nada. Sí, y yo creo que sobre todo el acceso a los datos es una de las cosas más importantes. O sea, qué información puedes utilizar y qué información tú puedes publicar y cómo esa información se trata. Yo creo que ahí es un poco donde está la clave. Porque si tú tienes un modelo con el que interactúas y te dice, no, ese contenido es para mayores de 18 años, eso es lo que debería poder utilizar un niño. Y las empresas hacen esfuerzos grandes por hacer que los, no sé, los chats, que es lo más común que se utiliza, eh, sepan hacer esas cosas. No sé, por ejemplo, personas que le piden instrucciones sobre cómo crear armas y cosas por el estilo, que son temas muy delicados. Claro, El chat obviamente no debería responder eso, pero hubo momentos atrás donde no estaba lo suficientemente pulido el proceso y lo hacía. Hoy en día ya te dice que no pueden pasar esas cosas. Entonces los desarrolladores de las empresas, desde un tema ético y de moral, deben hacer sus esfuerzos y poner dinero para que sea seguro para el consumo de todos nosotros, hablando de consumir el chat o de consumir la IA como producto. sí.
Sí, porque a veces es pensar un poquito también en el usuario final y no nada más en la empresa grande que lo desarrolla. Es ese Sí, el punto. Yo creo que se dio. Se sí, yo dio, creo que se se dio. dio, se dio el primer capítulo del podcast por fin, un podcast que venía planeando desde hace, que parecerá fácil aquí tiene una videollamada y hablar con alguien, pero lleva detrás un proceso y yo creo que se Sí, dio. sí. Y tengo unas preguntas allí un poquito más, ahí, más tranquilas para que te relajes un poquito y dejes de manejar el cerebro. Sayin, videojuego favorito Videojuego de favorito. todos los tiempos. Yo creo que nunca me he viciado tanto como con Valorant, no me loco. Videojuego favorito, Valorant. Yo creo que los juegos desde es el que he jugado por más tiempo, porque también tuve mi tiempo en el que jugué Cabal mucho tiempo, tuve mi tiempo en el que jugué Zula, y de hecho Zula me hizo caer en depresión cuando murió. Hay que decir las cosas como son. Cuando pasó todo esto, que se fue la gente y los servidores ya después no funcionaban y te metían dos mantenimientos en la noche, todavía los meten a veces. Pero no sé, he jugado otras cosas y me gusta mucho el Valorant. Y tengo algunos juegos así que recuerdo con nostalgia que jugaba contigo y cosas así cuando éramos niños. Por ejemplo, Pero no sé, PES, por PES. ejemplo. PES. O jugar Misión Imposible en PlayStation 1 o Tekken. No, Tekken. Ah, pero es que el Tekken también es God, mameluco. Ahora no sé si me gusta tanto el Por Valorant. eso te preguntaba de todos los tiempos, porque o sea, si te decía, mira, si Valorant, pero decía, voy a poner pensar un poquito más, porque hay juegos que yo, Puede ser que Tekken 3, puede ser que Tekken. Bueno, el 5, el 3 es el el que. 3 Yo porque creo que me memoricé todos los comandos de todos los personajes, mameluco. Cuando nos poníamos a practicar, lo que tenía como un modo práctica para sacar todas yo los todavía los combos de recuerdo la todo. mayoría. Yo de algunos todavía me acuerdo cómo peleaba en ese tiempo, pero no. En un tiempo me los memoricé todo. Es que por eso fue que Yu-Gi-Oh te también pregunto, fue fuerte, Yu-Gi-Oh lo mameluco. estuve jugando no hace mucho, ahora como un mes lo estuve jugando en stream, 1 o 2 meses. Y te digo, o sea, yo te pregunto porque a mí me dice ahorita videojuego favorito y yo pienso en Albion Online. Y después digo, no, es que Albion Online no es ni de cerca mi videojuego favorito. O sea, si me ponen a pensar en un videojuego favorito y le pongo a echar de cabeza, yo digo que viene o del Contra o me pasa por la saga de Spider-Man de Play 1. O sea, una, Mameluco, pero el Counter-Strike 1.6 tampoco. Es que no sé, es pero difícil, el es Counter-Strike fuerte. 1.6 no fue un juego que a mí me encantó. Y ahí, ay, no me cancelen, no me denuncien el canal. Pero no fue un juego que me encantara. O sea, fue un juego que me gustaba y me encantaba jugarlo en grupo. O sea, me encantaba la experiencia de jugar Counter en grupo, todos reunidos en la misma sala, pegados en LAN. Pero no tanto el juego, Sí, sino el jugarlo con la gente era lo que me gustaba. Pero en sí el juego no tenía nada, loco. O sea, el juego era te dan un arma del piso y le das un tiro al otro. O sea, no había nada. Pero la sí, sí, sí. experiencia de grupo era lo que lo hacía tan grande. Mameluco, ese sería el último videojuego que hacía que la gente se reuniera para jugarlo. Sí, yo creo que el último videojuego la gente se reunía para jugarlo, ya la gente Discord. Y de hecho, ya la gente Sí, lo juega por Discord, ya la gente no se reúne para jugar eso. Como van sí. cambiando un poquito las cosas. O sea, allí, películas, ¿somos películas o somos de ver series? Yo de ver De series. ver series. Yo soy más de ver series. O sea, veo mucha película también, pero creo que eso los últimos años he visto mucha más series que películas. Series largas, de 300, 500 episodios. Ahí vamos a la punta. ¿Vemos un anime o preferimos ver una película con actores reales, actuaditas, bien bonitas? No, yo voy a poner una tercera opción. Me gustan más las series con actores reales. A mí Bueno, particularmente. a eso me Y, refería, o sea, si preferimos ver un anime o preferimos ver una serie con actores reales. no, me gusta más las series con actores reales. Me Pues, gusta mantener ahí la esencia humana en lo que estoy viendo. No somos quiere más, decir que el anime no la tiene, no quiere decir que no la tiene, pero a veces me gusta, por ejemplo, cuando estoy viendo una serie de comedia y al otro le da risa y no aguanta la risa de lo que dijo el sí, yo creo contrario que eso y es hace como una, esas expresiones sí, ya eso extrañas y yo es, digo que eso vale oro. Eso, cuando, eso, eso te puede hacer la cuando te ven mañana, una una serie de escena que te comedia y ves que el personaje que está fuera, un poquito fuera de foco, empieza a voltear para atrás, a taparse un poquito la cara, yo que eso ya, ahí ya es la explosión de la comedia, que ni el Sí, actor y la te das puede, cuenta que fue improvisado, pero quedó legendario y no lo sacaron porque quedó demasiado bueno. claro. Es maravilloso, es No, maravilloso. y que uno ve el arte detrás, que no digo que el anime no tenga arte, porque yo no me hago un dibujo de esos ni en 500 años. Pero por lo menos yo, o sea, yo soy más fan de ver una película. O sea, y hay actores que yo siempre le he dicho que le veo lo que hagan.
sea, hay actores como DiCaprio, como Tom Hanks, que lo que hagan esos actores yo lo veo. Sí, Y Denzel Washington llorando, mameluco, Denzel todo el mundo Washington llora. llorando. Hay una escena de Denzel Washington muriendo, que el tipo, en este la estaba viendo y había un profesional de actuación, un maestro de actuación evaluando la escena. Y decía, pero es que la escena de Denzel Washington no existe, decía, existen los ojos de Denzel Washington dentro de la escena. Es una escena como de 15 segundos con los ojos de Denzel Washington y el tipo actúa todo ahí. O sea, sin hacer una expresión en el rostro, con los ojos, con la mirada, el tipo sabe actuar todo. Yo creo eso. O sea, eso no se lo ve a un dibujo jamás. La escena de DiCaprio pegándole a la mesa en Django y cortándose la mano y siguiendo actuando con rabia y se le notaba la rabia en la cara de que de paso se había cortado y era una rabia genuina porque se cortó. Entonces, eso, el poder actuar con la rabia del personaje, la rabia de que te cortaste y limpiándote la sangre de la mano, eso es un arte espectacular. Sí, maravilloso. Entonces, ¿qué? ¿Somos de una película de Tom Hanks o de Matt Damon? No, Tom Hanks. Tom Hanks. Sí, yo creo que como yo rozo la generación anterior, Sí, no hay como eh, un viejito de sí, 70 años en una película. sí, El top 3 de películas de totalmente. Tom Hanks, Eh, a mí me gusta mucho la de, ay, esta del avión, este que se le dio vuelta al tipo. Solid. Sí, esa, Soli. Me gusta la del barco de los piratas somalíes. Esa no me acuerdo. Para los nombres soy malo. Capitán Phillips, Capitán Phillips. Y Forrest Gump, por que es un ejemplo. clásico. Yo, Sí, así en ese orden, pero la del avión es absurda la escena donde el tipo vuela al revés. mira, No, sabes que hay una película que quiero agregar y la verdad es que no tengo ni idea de cuál quitar, no podría quitar ninguna, que es la de Salvando al Soldado Ryan. esa también es muy buena. Pero no sé, o sea, si me pedís un top 3, quitar a Capitán Phillips no me da. No me da quitar a Soli porque para mí es un peliculón y más que fue basada en hechos reales y el tipo se hace una actuación loquísima con el acuatizaje Sí, ese. sí. Y Forrest Gump, a ver, que Forrest Gump le quita el primer lugar porque Forrest Gump es la obra de arte. Para mí Forrest Gump es la película perfecta. No, o sea, a cuál quitar de un top 3 yo creo que las 4 películas entran en el top 3 pero mátense. O sea, Sí, habrá que hacer un 3.1 o algo así. sí, un 3.1 porque no hay, o sea, no hay manera de uno decir es que ahí en Tom Hanks o Leonardo DiCaprio. No, Tom Hanks. Tom Hanks, estamos de acuerdo. Y nada, yo creo que hablando aquí un poquito más de la pregunta que hay que hacer, Saiyajin. ¿Dragon Ball o Naruto? Por favor. Yo multiclones de sombra, mameluco. Se llama el Saiyajin en Twitch. Sigan al Saiyajin en Twitch, profano, que lo que El hace, Saiyajin profano me va a que cambiar lo que mi hace nombre. es ver, lo que hace es ver Saiyajin Naruto y decir profano. Jutsu multiclones de sombra. No puede ser. Bueno, Saiyajin, gracias de verdad Che, que te agradezco mucho el tiempo que yo sé que viví ocupado y cansado y te tomaste 1 hora y media para estar aquí conmigo hablando de todo un poquito. Lo vamos a volver a hacer. Lo vamos a volver a hacer, pero esta vez vamos a intentar hablar de un tema en específico, la horita y media que tengamos. Vamos a hablar de un solo tema y lo vamos a descoser y vamos a hablar aquí de qué es una red neuronal, que no lo nombramos, mm, pero no quise hablar de qué es una red neuronal, de qué es de qué es el machine learning, que lo nombramos 2 veces, pues nunca dijimos qué es. otra vez los Y modelos de IA, de qué se trata un modelo, exacto, un LLM y ese tipo de, de esos temas hay cositas que que hablarlo. también fresca, sí. Y Zain, es un gusto, un placer tenerte aquí. Yo creo que eso es de lo más top que va a venir por aquí por un tiempo. Y quiero que tú despidas el capítulo 1 del podcast de Mameluco, que así se llama el podcast de Mameluco, por lo menos en la primera temporada, que le vamos a intentar meter unos 10 capítulos y se llama el podcast de Mameluco, para ver si para la segunda se me ocurre un nombre diferente y no termino poniéndole Mameluco GPT. Sí, yo lo quiero despedir con dos. Primero, gracias por la invitación. Y sobre todo gracias a las personas que se quedaron 1 hora 41 minutos viendo el podcast hasta el final. Eso quiere decir que le interesó lo que estábamos hablando Sí. y querían verlo. Ah, ya para despedirlo, yo tengo dos palabras solamente, mameluco. Pero tengo que echar un poquito para atrás para poderla decir. ¿Me va a correr o qué? ¿Me va a correr o qué? Shinra Tensei. Señores, chao. Esto es lo que
Hay que ser un friki para programar, muchachos. Nos vemos. Los quiero un montón. Gracias por todo. Gracias por su apoyo. Chao. Caramba, que nos vemos en el próximo. Y vamos, que síganme en Twitch, caramba, con Mameluco Malo, que ahí jugamos todos los días y no van a ver nada serio en ese stream. Vulgaridades lo que salen de mi boca, muchachos. Chao. Gracias, Saiyajin. Chao, Nos chao. vemos pronto. Chao.